Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando a través de esta emisión del Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Bienvenidos sean a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este que sería mi primer estreno. Y bueno, sean bienvenidos a todos ustedes. Dios les bendiga. Queremos, hermanos, hablar el día de hoy sobre el poder. Así, tan universal como se escucha, el poder. Y antes de eso queremos orar, queremos clamar al Señor, queremos bendecir su nombre, queremos el día de hoy estar en comunión con el Señor y a través de una oración queremos pedírselo. Oremos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias por este día. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú bendigas, Dios, nuestras vidas. Bendice, oh Dios, a cada uno de los que el día de hoy se han propuesto venir a este servicio de la enseñanza de la palabra de Dios a través de esta plataforma. Te pedimos, oh Dios mío, que nos bendigas a través de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, oh Dios mío, y que cada uno de nosotros pueda experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, dicho esto, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Les queremos invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12. Capítulo 12. En el versículo 8 y versículo 9. Solamente vamos a darle lectura a estos dos versículos, pero vamos a estar viendo prácticamente todo el capítulo 12 de este libro de Hechos. Y si usted lo tiene ahí en su Biblia es mejor, y si no, lo ponemos aquí en pantalla para ustedes. La Biblia dice así: le dijo el ángel, disculpe, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Glorias al Señor. El poder. Hoy queremos hablar, hermanos, para todos ustedes, las manifestaciones que hay sobre el poder. Y vamos a hablar en diversidad, porque también el enemigo manifiesta una cierta clase de poder que es humana y diabólica y perversa y todo esto. Y queremos, hermanos, que usted lo comprenda y lo sepa, para que usted esté seguro de en quién ha creído. Usted esté seguro y ponga su confianza en el poder de Dios y no dependa de otro poder más que el de Dios. Dicho esto, vamos a ver primeramente el poder del enemigo. La Biblia nos dice en el versículo 1 al versículo 4, lo pongo en su pantalla. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para mostrarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y hasta ahí. El enemigo manifiesta un poder, y es un poder satánico, es un poder que se refleja aquí en la tierra. Herodes Agripa era el que había llevado esto según la palabra de Dios, quien era nieto de Herodes el Grande, quien, según en las palabras de un historiador cristiano muy reconocido,
llamado César Vidal, dice que Herodes era una persona muy inteligente, muy capaz, y sus hijos eran muy tontos, por no decir la otra palabra que mencionó. Se me hace bastante fuerte, pero eran tontos a comparación de su padre. Y los nietos no resultaron ser mejores que sus padres, y mucho menos que su abuelo. Eran gentes perversa, eran gente que no temían el utilizar su poder humano para poder mantenerse en las altas esferas del gobierno. Entonces, Herodes Agripa había heredado esa situación malvada de sus padres, y por lo tanto este hombre era un hombre malo, era un homicida. Vemos que había matado a Jacobo, quien era hermano de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, cuatro libros que aporta al Nuevo Testamento. Era su hermano. También era compañero de Pedro. Al parecer nosotros lo podemos ver en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, que menciona que ellos iban a pescar. Ciertamente Juan y Jacobo eran de un extracto social diferente, y Pedro tenía otro extracto social. Eran más ricos, probablemente Jacobo y Juan, y Pedro era una persona más humilde. Dicho esto, aún así eran compañeros de trabajo. Yo me imagino el dolor de Juan al ver que su hermano había sido muerto a espada por Herodes Agripa. Y el dolor también de Pedro de que su compañero, no solamente de trabajo, sino de ministerio, había sido muerto. Inclusive en Mateo capítulo 20, en el versículo 20 al 23, Jesús les dice que ellos dos iban a sufrir por la causa de Cristo. Era una profecía para ellos. Una cosa tremenda, se los leo. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 mis hijos, en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. ¿Quiénes ellos? Juan y Jacobo. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y hasta ahí me quedo. Dice: a la verdad beberéis, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Dice: a la verdad. ¿Qué cosa más tremenda? Entonces Jacobo recibe una profecía. Jacobo, sí, es verdad, se me estaba yendo un poquito el nombre. Recibe esta profecía juntamente con su hermano. Y sabemos por la historia del libro de Hechos que Jacobo muere a espada. Así, del mismo sufrimiento que Jesús padeció, algo parecido sufrió Jacobo. Y Juan no fue una excepción, sino que también él sufrió penalidades por causa de Cristo, aunque no murió. A lo que voy, hermanos, es que el enemigo, como Jesús una vez dijo: no temáis al hombre que pueda matar el cuerpo. Es decir, que el hombre puede ejercer un poder satánico, porque esto es del diablo. Jesús le dijo a los judíos religiosos de ese tiempo: vosotros queréis hacer
la voluntad de su padre, el diablo, porque me quieren matar. Las obras de su padre, el diablo, queréis hacer porque me quieren matar. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces el hombre puede ejercer un poder sobre los otros hombres, pero ya no más. O sea, no pasa de ahí. Y tal vez uno diga, no pasa de ahí, pues es la muerte, no estamos hablando de poca cosa. Ciertamente no es poca cosa, pero Jesús nos explica que de esta vida hay una vida eterna y en la cual nosotros debemos de empeñarnos para poder alcanzar cada día o mantener esa vida eterna. No quiere decir que nosotros vamos a hacer algo por nuestra salvación, sino más bien para retener o mantenernos en el camino que Él nos ha mostrado, porque Dios nos ha hecho seres conscientes que en cualquier momento nosotros podemos desviar nuestro camino, decidir otro camino, pero Dios desea que nosotros nos mantengamos firmes. Jesús le dijo a los discípulos, hablando precisamente de la tribulación, les dijo, el que permaneciere hasta el fin será salvo. Ciertamente es para los de la tribulación, pero nos enseña algo, que la voluntad del hombre en permanecer en el camino de Dios no se ha quitado en nuestra vida. Ciertamente Él es el que rige nuestras vidas. Y eso es cuando nosotros permanecemos en Él. Entonces el enemigo puede ejercer un poder sobre nosotros y eso hay que estar conscientes. Eso quiere decir que el enemigo puede atacar nuestra vida de una u otra manera. Puede atentar contra nuestra vida de una u otra manera. Porque esas son las obras del diablo en este mundo. Pero hay otra clase de poder. Esta es la primera clase de poder. El segundo poder es un poder que el cristiano puede utilizar. Y es el poder de la oración. Es el poder de la oración. La Biblia dice en el capítulo 12, versículo 5, de la siguiente manera. Usted lo puede ver ahí en sus pantallas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay un poder que no lo puede ejercer el mundo, ni el diablo, ni nadie. Y ese es el poder de la oración. Hoy en día subestimado este poder en la oración. Ya casi nadie cree en la oración. Ya casi nadie confía en la oración. Pero nosotros vemos que en la antigüedad, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva oraba sin cesar. Y las cosas sucedían por medio de la oración. Por medio de la oración. Las cosas sucedían por medio de la oración. Ahora vamos a entender algo. La Biblia en los versículos del 1 al 4 menciona que era, sobre todo el versículo 4, que estaban en la fiesta de la Pascua. Y solamente para ponerlos en contexto, la Pascua duraba 8 días la fiesta. O sea que los judíos eran bastante fiesteros. Bueno, no es que fueran fiesteros, sino de hecho Dios les había ordenado estas fiestas. Porque al parecer no solamente Dios le gusta la fiesta en sí, sino la fiesta tiene un propósito. Y el propósito era recordar ciertas cosas que Dios había hecho con su pueblo. En el caso de la Pascua, era celebrar la salida de los israelitas de Egipto. Celebraban eso. Entonces, escuche bien esto que se está diciendo. Dios ordena que celebren los actos que Dios hace. El cristiano no tiene ni idea ni cuándo se bautizó, ni cuándo se entregó a Cristo Jesús, ni nada por el estilo.
No tienen ni la menor idea. Y eso debería de ser de celebración, porque fue el día que nació de nuevo. Fue el día que nació de nuevo. Dios les ordena a los israelitas que celebren ese momento emblemático en sus vidas. La Biblia nos dice que Herodes Agripa, quien era nieto, ya habíamos dicho, de Herodes el Grande, el que nosotros conocemos, que mandó a matar a niños inocentes cuando Jesús nació, cuando los magos que vinieron del oriente, no los reyes magos, los magos, eso dice la Biblia, los magos, y no eran tres, solamente dice que eran magos, vinieron del oriente y venían a adorarle. Entonces Herodes el Grande decidió matarles. Cuando Jesús estuvo en la tierra, o cuando nació en la tierra, entonces vemos que hay un poder que se puede ejercer contra el cristiano. Tenían encarcelados a Pedro y antes de eso habían matado a Jacobo, que por cierto era uno de los allegados del grupo selecto de Jesús. Pero la Biblia dice en el versículo 5 que la iglesia hacía oraciones sin cesar. Obviamente que era para ese caso, por él. Es decir, Satanás procuraba el mal para el Hijo de Dios, pero los cristianos pueden volverse a Dios en oración y saber que Él puede librarnos de las garras del poder del enemigo. Ese es el poder de la oración. Mientras que el hombre confía en el hombre, hay unos que confían en carros, otros en caballos. Pero nosotros confiamos en el único Dios verdadero. ¿Se imaginan? Ahora, Pedro aquí vemos que no parecía estar tan angustiado. Pedro ya una vez había pasado lo que era el ataque del enemigo, cuando el Señor había sido apresado y él en temor por su vida niega al Señor 3 veces. Pero aquí vemos a un Pedro diferente, lleno del poder de Dios. Lleno del poder de Dios. No quiere decir que tal vez no tuviese miedo, pero se veía que estaba confiado. Hay quienes, comentaristas bíblicos, que decían, porque Jesús le había hecho una profecía, le había profetizado por allá por el capítulo 21 del libro de Juan. No recuerdo bien la cita bíblica, pero es por ahí, por el 21 del libro de Juan. Le dice, de cierto te digo, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieran. Algo así dice el versículo. No me lo sé de memoria. Pero Juan lo dice. Entonces hay quienes dicen que esta profecía, entonces Pedro pudiese haber recordado y decir, yo no voy a morir ahorita porque no soy anciano, sino yo voy a morir hasta que sea viejo. Pero más que eso, yo creo personalmente que él estaba confiado en la fe, en la palabra de Dios. Porque Jesús había dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ciertamente en el mundo tendremos aflicciones, así dice la Biblia. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que nosotros podemos atravesar por enfermedades, por dolor, por momentos muy difíciles, porque el cristiano atraviesa todos esos momentos difíciles.
Pero la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que a pesar de que nosotros vivamos aquí en momentos muy, pero muy adversos, aún así tenemos paz para con Dios. Y el día que muramos, que algún día va a pasar, ese día nosotros podemos estar confiados que tenemos paz para con Dios. Y nosotros vemos la respuesta, el poder de la oración. Un ángel libera a Pedro. Dios responde a través de la oración. Dios responde a través de la comunión con Dios. Dios responde a través de aquellos que claman en su nombre y creen. Dios responde a través de aquellos que se acercan a Dios confiando en que Él puede ayudar a aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Él responde a través de la oración. El poder de la oración hoy en día es algo que se debe de llevar a cabo en nuestras vidas. La oración, escúcheme bien, la oración te da claridad en tu mente. La oración te da valentía. La oración te da comunión. La oración te da guianza. La oración te acerca a Dios en el nombre de Jesús. Más adelante nosotros podemos ver que Pedro tocó la puerta, salió, tocó la puerta de donde estaban reunidos los hermanos. Estaban reunidos los hermanos. Y la muchacha que le salió a abrir, al escuchar que era Pedro, ni siquiera le abrió por la emoción y les dijo que era Pedro y Pedro lo dejó allá afuera. Una cosa media curiosa. Gloria sea a Dios. Y ahí nosotros vemos la respuesta en la oración. Tercero, el poder de Dios. El capítulo 20, versículo del 20 al 23, la Biblia nos habla y nos dice así, del 20 al 23. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abstenido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, ¿se acuerdan que el hombre tiene un poder y es un poder satánico? Y hay un poder que es el de Dios, que es el de la justicia. Dios sigue teniendo autoridad sobre todo este mundo. Sobre todo este mundo. Dios sigue teniendo autoridad sobre todos aquellos que están en este mundo. Y aunque sean gente poderosa, Dios traerá justicia. Ya sea en esta vida o en la venidera, pero Dios nos hará justicia. Dice la palabra de Dios que había un problema político y que quisieron resolverlo. Y cuando se iba resolviendo todo, la gente alabó a Herodes. Y porque Herodes no dio gloria a Dios, recuerden que ellos también ejercían el judaísmo, o sea, conocían de la palabra de Dios, ejercían el judaísmo. Sobre todo, el que más ejercía el judaísmo era el abuelo.
y no dieron gloria a Dios. No dio gloria a Dios este hombre y Dios le hizo que muriera en ese momento. Dios tiene poder para traer, hermanos, justicia a aquellos que padecen en este mundo. Dios tiene ese poder. Y Dios no va a poner a alguien que fuera como como justo o injusto como alguien justo. Pueden venir mucha gente, pueden haber gobiernos malos que hagan injusticias, pueden pasarnos cosas injustas, pero déjeme decirle que si nosotros oramos, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la oración de los santos es escuchada delante de Dios. Así dice la palabra del Señor, que vio incienso subir ante la presencia de Dios y eran las oraciones de los santos, dice. Dios no va a olvidarse de las oraciones de su pueblo, de los santos. Acuérdense que la iglesia es santa, no porque ella sea santa de su propia fuerza, sino porque la ha santificado nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha purificado y somos santos. Somos santos. Entonces, dicho esto, hermanos, dicho estas palabras, gloria a Dios, dicho esas palabras, usted tenga confianza que cada oración que usted haga, Dios nunca las va a olvidar. Dios siempre va a traer justicia y Dios va a ser nuestra justicia. Eso lo mencionan los salmos, eso lo mencionan los profetas, eso lo mencionó Jesucristo nuestro Señor, eso lo mencionó los apóstoles. Dios es un Dios de justicia. Y Dios va a traer justicia. Y cada oración que usted ha hecho y que tal vez no ha recibido respuesta, como lo que está escrito en el libro de Hebreos, muchos de ellos no vieron las promesas cumplidas, pero por fe las pudieron ver. Pero tuvieron fe, aunque sus ojos naturales no las pudieron ver, pero no fallaron en fe y se cumplieron. Cada oración que usted ha hecho delante de Dios no ha sido olvidada en la presencia de Dios. El poder de Dios trae justicia a nuestra vida. Cuarto y último, el poder de la mano de Dios. Ya habíamos visto que Dios es justo y ese es su poder. La Biblia habla y nos dice que Herodes fue comido por gusanos en el versículo 24 al 25. Lo ponemos en sus pantallas. 24 al 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El poder de la mano de Dios. Mientras que Herodes fue comido por gusanos, la palabra dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es el poder de la palabra. Esa es su mano del Señor. El poder de la palabra se manifiesta en que crece y se multiplica. Jesús lo explicó muy bien en una parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla, dice que el sembrador es aquel que porta la palabra, pero la semilla es la palabra, y cuando cae en buena tierra se multiplica a un 30, a un 70 o a un 100%. El poder de la palabra. La palabra crece y se multiplica.
Cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, que la palabra crece y se multiplica, eso quiere decir, cuando hay multiplicación, es que hay bendición, hay prosperidad. Y no estoy hablando prosperidad económica, aunque ciertamente sí hay un área que la palabra de Dios afecta a esa área económica, pero hay cosas aún más grandes que la área económica. La prosperidad, estamos hablando de que yo me alegro cuando hay personas que se acercan a Cristo Jesús. He conocido matrimonios que vienen destruidos del mundo. El padre con problemas de alcoholismo, con problemas de infidelidad, con problemas de toda la carnalidad, la mujer sufriendo con el daño que se hace, con problemas emocionales, y que se los refleja a los hijos, y el padre a los hijos, y la madre a los hijos, y hay un choque entre padre y madre, o sea, entre esposos y los hijos, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen a Cristo Jesús, he conocido matrimonios que se acercan con sus hijitos pequeñitos, y los niños no conocen el mundo que destruye, el poder del diablo que destruye las familias, y se han librado. ¿Por qué? Porque la palabra crece y se multiplica. Cuando uno toma la palabra, cuando uno cree en la palabra crece y se multiplica. El diablo puede venir a atacar, como atacó a la iglesia primitiva matando a Jacobo, utilizando a un hombre perverso como Herodes Agripa. Pero la iglesia debe de estar orando para ejercer el poder en la oración. Debe de estar confiando en el poder de la justicia de Dios, y debe de estar confiando en el poder del crecimiento de la palabra de Dios. Mientras que nosotros vemos, y aquí hay un salmo que no me dio tiempo de buscarlo, pero habla sobre los adversarios. Que verán la caída, mas yo estaré confiado en Jehová. Gloria a Dios. El día de hoy hemos visto el poder. Hay un poder que es diabólico, que afecta a la iglesia, que es del mundo. Pero hay un poder que la iglesia utiliza, y es el poder de la oración para mover la mano de Dios de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Hay otro poder que es la justicia de Dios, que no nos dejará ni nos desamparará, y Él estará a nuestro favor. Y hay otro poder que es el poder de la palabra, que se multiplica y crece en nuestras vidas. Mientras que el enemigo puede tal vez afectarnos en esta vida terrenal, nosotros estamos confiados en el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Esté confiado en el poder del Señor. Que si el coronavirus, el poder del Señor. Estamos confiados. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea el nombre de Dios bendito. Confíe en que Dios es más poderoso que nuestros problemas. Es más poderoso que los problemas. Es más poderoso que las circunstancias. Es más poderoso que un virus invisible. Es más poderoso que cualquier cosa aquí en la tierra. Porque Dios tiene poder. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido tener. Te pedimos, oh Dios mío, por los hermanos que nos escuchan, ya sea de mañana, tarde o en la noche. Dios, ayuda, oh Dios mío, a cada uno de ellos. Bendíceles. Multiplícales. Hazles entender, oh Padre bendito, y confiar en que tú eres más poderoso que cualquier gigante que se levante contra nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haznos vivir confiados en ti. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque tú
eres bueno. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a la iglesia. Si hubiese algo, oh Dios mío, que ellos estuviesen pasando, enfermedad, alguna lucha, alguna prueba, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, empiecen a obtener respuesta de lo alto sobre sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu poder se manifieste sobre ellos, que tu presencia, oh Dios mío, nunca les deje ni les desampare. Obra, oh Dios mío, en medio de lo imposible, oh Padre bendito, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de este directo. De este estreno. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que nos están escribiendo en el chat. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Queremos, hermanos, que cada uno de ustedes sepa que les amamos y oramos por ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por seguirnos en este canal. Si usted no está suscrito a este canal, le invitamos a que se suscriba y ahí esté siguiéndonos. Todos los días estamos subiendo predicaciones como esta, o estamos haciendo directos de domingo a viernes 8 de la noche y sábados 8 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la bendición de Dios siempre les alcance. Dios les bendiga. Nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la noche. Bendiciones, hermanos.